El Valencia Club de Fútbol es un histórico de España y de Europa, siendo el cuarto equipo español en la historia de la liga, con un palmarés increíble y llegando a 2 finales de la Champions League. Por la historia del Valencia han pasado grandes estrellas del fútbol mundial y siempre se ha caracterizado por sacar a grandes talentos de la cantera. Sin embargo, en 2014 un sinvergüenza llamado Peter Lim compró el club y se gastó una millonada en jugadores que fracasaron y que llevaron al club a la ruina, y ahora está secuestrado vendiendo a sus mejores jugadores año tras año. Así que vamos a reconstruir al Valencia y durante las 3 primeras temporadas tendremos que hacer una venta top por temporada y solo gastaremos una parte de las ventas, y después devolveremos al Valencia Club de Fútbol a la cima del fútbol e intentaremos tener 4 jugadores por encima de los 85 de media. Por aquí tenemos ya la plantilla del Valencia Club de Fútbol en esta temporada. Lo primero que vemos es que ya tenemos la venta de esta primera temporada, pero con una condición: va a estar cedido una temporada en el Valencia Club de Fútbol. Pero es que además fijaos que tenemos a Mukhtar Yacabi lesionado. También tenemos las llegadas que ha hecho el Valencia en esta temporada. Lo primero que vamos a hacer va a ser vender a Chen Kozkayar. En el centro del campo a priori no vamos a tocar nada, y en la delantera lo que sí que vamos a hacer va a ser vender a Samu Castillejo y ceder a Alberto Marín para que pueda progresar. Ojo que nos llega una oferta por Castillejo, la aceptamos de primera, y ojo que nos llega otra oferta por Chen Kozkayar. Y ya tenemos por aquí la primera venta de este Valencia y le pegamos una patada en el culo también a Chen Kozkayar porque es muy malo. Ahora tenemos aproximadamente 10 millones de euros. Lo primero que necesitamos va a ser un central, y por el resto creo que esta primera temporada no nos vamos a gastar más dinero para hacerlo realista, así que me fui al mercado de fichajes para ver qué central se puede fichar con menos de 10 millones de euros. Finalmente estos son los 4 centrales que he encontrado a buen precio. La opción que más me gusta es la de este jugador del Tottenham, pero Domingos Duarte es un jugador que conoce a la perfección la Liga eSport, así que le fichamos a cambio de 5 millones de euros. Con este fichaje de Domingos Duarte daríamos por cerrada la plantilla del Valencia, y esta sería la plantilla B. El Valencia se caracteriza por sacar a gente de la cantera, así que vamos a ver si hay algún jugador que merezca la pena. Y ojo porque nos vamos ya al final de la primera temporada y ¡ay, sorpresa, gente! El Valencia ahora mismo estaría clasificado para la Conference League porque el Real Madrid ha ganado la Copa del Rey. Menudo temporadón que ha hecho esta plantilla, en la que por aquí estáis viendo las estadísticas. El máximo goleador ha sido Rafa Mir, seguido de Hugo Duro, que ha marcado 19 golazos, y ojo que Pepe Lu y Diego López han sido los máximos asistentes. Pero en cuanto a los fichajes, Luis Rioja no ha cumplido, Dani Gómez es que no lo voy ni a fichar, y luego también tenemos que Domingos Duarte ha jugado la mitad de la temporada y Diakabi ha perdido 3 puntos de media. Y ojo que empezamos la segunda temporada muy fuertes con un fichaje como agente libre. Lo voy a dejar por aquí en el banquillo porque mi intención es que sea el sustituto de José Luis Gallá, y nos vamos a la ruleta para ver cuántos jugadores tenemos que vender en esta temporada. De momento solo vamos a tener que vender a un gran jugador, y vamos a ver la ruleta cuál nos dice que tenemos que vender. Pues tenemos que vender a André Almeida. Pues no nos queda otra que irnos a por el portugués, añadirlo a transferible. Pero es que además también voy a vender a Eray Somer, y aquí tenemos la primera oferta por André Almeida. Nos llega el Betis con 15 millones de euros, aceptamos esta oferta, que se va a marchar junto a Eray Somer. Ahora mismo tenemos 15 millones de euros y lo primero que voy a hacer va a ser ejecutar la opción de compra de Rafa Mir, que en la vida real son unos 5 millones de euros. Y ahora tenemos que buscar el sustituto de André Almeida y de Georgi Mamardashvili. En el caso de Mamardashvili hay una opción de que el Liverpool ceda una segunda temporada a Mamardashvili, por lo que podemos negociar otra cesión más de Mamardashvili. Pero en este caso Georgi Mamardashvili ha rechazado la cesión, no quiere volver al Valencia, así que tenemos que buscar un sustituto, y en este caso va a ser un portero que ya estuvo en el Valencia. He fichado a Antonio Sivera, que va a ser el portero suplente de Stol Dimitrievski, y para el centro del campo tengo varias opciones que han sonado para el Valencia, así que he decidido fichar por 4 millones de euros a Pedro Díaz, que lo colocamos ya por aquí en el banquillo, y la verdad que tiene muy buenas stats. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser ceder a Jesús Vázquez, y ahora sí que nos quedaría tan solo 6 millones de euros, y lo que he hecho ha sido negociar con el Atlético de Madrid para conseguir la cesión de Giuliano Simeone. Así quedaría definitivamente la plantilla del Valencia. Comentadme qué opináis vosotros, pero yo creo que dentro de las posibilidades que tenemos está bastante bien. Y ojo porque además miramos en la cantera y acaba de llegar un porterazo
pintazo increíble para ser el portero titular del Valencia en el futuro. Pero ojo porque acaba de empezar la liga y llevamos ya 3 derrotas. Veo complicado volver a entrar en Europa, pero por lo menos tenemos que conseguir un top 10. ¿Habrá conseguido remontar el Valencia? Aquí lo tenemos. Finalmente sí que hemos remontado, pero nos hemos quedado a 7 puntos del Girona. Pero es lo que tiene jugar 3 competiciones, que acaba pasando factura, y aún así en Europa hemos llegado hasta los cuartos de final de la Conference League, siendo primeros de la fase de grupos, ganándolo todo. Y en la Copa del Rey, bueno, hemos caído en octavo. Yo doy por buena esta temporada para ser una temporada sin inversión y en la que Rafa Mir ha marcado 29 goles. Pero qué locura es esta. Y ojo con Diego López, que ha subido 4 puntazos de media, y así ha quedado la plantilla de este Valencia en la segunda temporada. Pasamos a la tercera temporada y vamos a ver cuántos jugadores tenemos que vender ahora. Y vuelve a ser uno. Pues ojo que nos toca Thierry Rendal. Pues aquí tenemos la primera oferta por Thierry, con un centrocampista como intercambio. Ojo que no está nada mal este jugador, pero yo prefiero dinero para poder fichar al sustituto de Thierry. Y ojo porque Jorge Méndez ya ha movido sus hilos con 40 millones de euros por Thierry, que se va a marchar finalmente. Y no va a ser el único, porque también le decimos adiós a Mukhtar Diakabi. Y aquí llegan 2 ventas más y ahora mismo tendríamos 57 millones de euros. Y aquí están los 4 jugadores que voy a fichar. Regresan al Valencia Club de Fútbol Carlos Soler y Gonzalo Guedes. Los ponemos por aquí en el banquillo, y el sustituto de Thierry Rendal, que va a ser Marc Pubill. Y además hemos fichado también a Vandenberg, un central del Liverpool, para poner por aquí de titular. También he fichado a Cayo Jorge. Así que ahora tenemos una plantilla impresionante para volver a meternos en Europa. ¿Lo habremos conseguido? Pues aquí lo tenemos. Sí que lo hemos conseguido. Nos clasificamos para la Champions League con 10 puntos de ventaja sobre la Real Sociedad. Y es que se debe a Hugo Duro, que ha marcado 25 goles. Pero ojo con Rafa Mir, que se ha llevado un premio al jugador del mes. Y es que por aquí estáis viendo los números, y Javi Guerra ha sido el máximo asistente, y el guajín Diego López, que ha subido hasta los 86 de media. Bueno, increíble. 93 de finalización. Nos vamos ya por fin a la primera temporada en la era post Peter Lim. Y lo primero que tenemos es que 2 jugadores ya han abandonado el club. Y ojo porque ahora sí que tenemos dinero, tampoco algo exagerado, pero tenemos 80 millones de euros, porque a partir de ahora los objetivos serán volver a ganar un título por temporada, ganar 4 títulos en 3 temporadas e intentar ganar la Champions League. Y empezamos fuertes este mercado de fichajes, y es que vamos a vender a 3 jugadores que no aportaban nada al equipo, y ahora nuestro presupuesto ha subido hasta los 120 millones de euros. Y mirad la de jugadores que tenemos para reforzar la plantilla. Comenzamos por la portería con el fichaje de una joven promesa del Brighton, lo ponemos de titular. Nos vamos ahora a reforzar la defensa, y es que aquí tenemos a 2 fichajes. Tenemos a David Hancock, y me he traído también a Juan Iglesias para tener como sustituto de Marc Pubill. Y hacemos las 2 últimas incorporaciones, Tony Martial para el banquillo como agente libre, y luego nos han clavado 20 millones de euros por este Alexander Pavlovic. Pero es que además hemos subido a un jugador de la cantera para tener un banda que sea suplente. Pues ojo porque aquí lo tenemos. El Valencia Club de Fútbol consigue su primer título. En la Copa del Rey no ha estado mal, hemos llegado hasta los cuartos de final, y en la Liga eSports hemos vuelto a clasificar para la Champions, y esta vez muy cerca del Atlético de Madrid. Pero es que además en la Champions hemos clasificado a los octavos de final y hemos caído en penaltis contra el Inter. Gran temporada de este Valencia, en la que esta vez ha sido Rafa Mir el máximo goleador del equipo. Pero es que mirad las medias, Pepe Lu ya tiene 90 de media, y luego tenemos a 2 chavales de la cantera con 87 y 88 de media. Eso sí, en la portería hemos tenido un problema, y es que Verbruggen no ha jugado. Pasamos a la segunda temporada. Tenemos que mejorar la plantilla porque Anthony Martial ha bajado mucho la media, así que vendemos a Anthony Martial y a Carlos Soler, y los sustitutos van a ser este Lucas Bergwall para el centro del campo, que lo colocamos en el banquillo. Pero es que además también he fichado a Samu Morodion, que va a ser el delantero de rotación, y he hecho otro fichaje más, este Ángel Alarcón, para estar de cuarto delantero. Y yo creo que ahora tenemos un equipazo para esta segunda temporada. Y ojo porque avanzamos hasta el final de la temporada y estamos en la final de la Copa del Rey, habiendo eliminado al Barcelona. Ojo que aquí se puede venir el segundo título de este Valencia. Ahí está, menuda victoria aplastante, 3-0. Y en el resto de competiciones volvemos a clasificar para la Champions League, pero esta vez hemos perdido la final de la Supercopa, y en la Champions hemos vuelto a caer en octavo. Así que entramos en la última temporada, y ojo que ya tenemos al capitán José Luis Gallá con 34 años. Mis ventas para esta temporada son Gonzalo Guedes y Marc Pubill. Y aquí
aquí llegan mis últimos dos fichajes para este Valencia Club de Fútbol. Para el lateral derecho tenemos a Sacha Boey, pero es que para el costado izquierdo tenemos a Moussa Diaby para ser titular y dejar a Fran Pérez en el banquillo. Y ojo que tenemos a Diego López y a Rafa Mir en 89 de media. La Champions para la última temporada del Valencia no ha sido un camino fácil. La fase de grupo se tuvo que enfrentar al Bayern de Múnich, pero quedó primero de grupo para enfrentarse a la Juventus en los octavos, donde ganamos 10-9 en penalti. Los cuartos de final fueron bastante fáciles, 4-1 al Bayern Leverkusen, pero es que las semis fueron muy difíciles, pero el Valencia acabó pasando y la final será entre el Valencia y el Real Madrid. Y que esperemos que esta vez el resultado sea distinto. Y ahí está, nos hacemos con la primera orejona del Valencia Club de Fútbol, 3-1 al Real Madrid, con doblete de Rafa Mir. Aunque esta vez el máximo goleador ha sido Diego López, pero hemos conseguido tener a varios jugadores de la cantera por encima de los 85 de media. Y vamos a ver si tenemos algún título más. De momento la Liga no, y es que ha habido prácticamente triple empate. Tampoco hemos ganado la Supercopa y tampoco hemos ganado la Copa del Rey, así que hemos ganado 3 títulos en 3 temporadas. Por aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado este Reconstruyendo al Valencia con y sin Peter Lim. No olvides dejar tu like y tu suscripción y nos vemos en el siguiente vídeo.